días, feliz domingo para todos. Bienvenidos al noticiero cristiano La Noticia Viva. Estamos gustosos de poder compartir con ustedes esta nueva edición de nuestro servicio informativo donde les presentaremos las principales informaciones de las iglesias, por supuesto. Un adelanto y nuestros titulares acerca de las informaciones que estaremos presentando el día de hoy. Encuentro de líderes y pastores. Entérese del motivo y los detalles de la convocatoria que se realizó en el Instituto Bíblico de Asunción. Testimonio de fe. Un pastor del interior del país nos cuenta su experiencia de vida en el caminar cristiano. Radio Mensajero. Conoceremos a una de las radios responsables de difundir las buenas nuevas por el país. Usted comienza una nueva jornada informativa en el Noticiero Cristiano. Estudiantes y profesores del Instituto Bíblico Asunción compartieron un encuentro con pastores y líderes de iglesia. El objetivo de esta actividad es poder integrar a los estudiantes con las congregaciones en las que servirán en el futuro. Una vez al año, estudiantes, profesores, líderes y pastores se reúnen en el encuentro organizado por el IBA. La edición 2012 del encuentro contó con la participación de representantes de unas 50 iglesias de todo el país. El director general del instituto, Víctor Val, habla acerca del propósito de esta actividad. El propósito es de reflexionar juntos acerca de cómo podemos colaborar en la preparación de los futuros pastores y futuros líderes. El director general reflexiona acerca de lo fundamental que es la iglesia para la confirmación del llamado de líderes y pastores. Asegura que en el servicio a la congregación se confirma la vocación al pastorado. La iglesia es el semillero, es como el vientre de donde crecen los futuros líderes. Y es allí donde el joven o la joven o el matrimonio recibe el llamado de Dios, que viene de Dios naturalmente, pero que encuentra una confirmación, un eco en la iglesia local. El pastor Val destaca además la importancia de la lectura para completar la formación de estudiantes y pastores. Asegura que desde el instituto se busca fomentar esta práctica. Queremos fomentar la lectura, alentamos a nuestros estudiantes a constantemente actualizarlos y también queremos alentar y motivar a los pastores a que se actualicen con la lectura. Durante la reflexión, los estudiantes escucharon la palabra impartida por parte del pastor de la Iglesia Raíces, quien les habló acerca de las dos clases de personas que existen: los arrebatadores, pero a veces irresponsables, y los esforzados, pero a veces tímidos. Están los Juan Marcos y están los Timoteos. Están aquellos que son un poquito prepotentes y a veces un poco irresponsables, como los Juan Marcos. Timoteo, más fiel, más moldeable, pero probablemente un poco tímido, porque en las cartas de Timoteo vemos que Pablo tiene que insistir en algunas cosas, tiene que animar, afirmar, tiene que decir, bueno, no sos demasiado joven, así que ponete las pilas, vamos, tiene que empujar un poquito. Y Juan Marco parece que es un poquito más de tomar la delantera. Por su parte, participantes del encuentro se mostraron gustosos con la iniciativa. Valoraron el esfuerzo de docentes del Instituto Bíblico Superior a la hora de realizar este tipo de actividad. Saber que todo el proceso de formación que tiene esta casa está resultando y hay personas que están en la tarea, ¿verdad? Gente que han salido de aquí, y es algo también inspirador para los que todavía estamos cursando aquí las clases. Pastores y líderes que acudieron al encuentro valoraron este tipo de iniciativa. Aseguran que esto motiva a los estudiantes y que ayuda a integrar al liderazgo de la iglesia con los estudiantes, quienes serán los futuros pastores. Un buen medio para incentivar que otros jóvenes o personas de diferentes edades puedan aceptar el desafío de poder seguir capacitándose y por sobre todas las cosas afirmar su conocimiento y poder ayudar a tanta gente que necesita. El encuentro de pastores, líderes, estudiantes y docentes del IBA se realiza una vez al año. Además del tiempo de reflexión, los participantes comparten momentos de integración, almuerzo e intercambio de experiencias. Y como todos los domingos nos acompaña el pastor Víctor Val con una reflexión muy interesante. Nuestro Dios es un Dios muy bueno. No solamente nos ha dado su único Hijo, también nos dio su Espíritu. Dios está presente en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Algunas personas se asustan cuando se habla del Espíritu de Dios. Temen perder el control. Otros confunden el Espíritu Santo con un fantasma y se asustan por ello.
Algunos confunden el obrar del Espíritu de Dios con sus sentimientos y sus emociones. Otros consideran que el Espíritu Santo es todo lo contrario a la lógica, al estudio bíblico sistemático, al planeamiento, a la administración, etc. Es muy necesario consultar con la Biblia para comprender el Espíritu Santo. En la palabra de Dios descubrimos muchísimo acerca de Él, de quién es y de lo que hace. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Él quien nos muestra nuestro pecado. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de nuestros pecados no se da así nomás. Es por el Espíritu Santo que esto ocurre. La convicción acerca de nuestro pecado se da sobre todo cuando el Espíritu Santo aplica el mensaje del Evangelio a nuestras vidas. Segundo, por medio del Espíritu Santo llegamos a ser hijos de Dios. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. Esto significa que no hay salvación sin la intervención del Espíritu de Dios. Salvación significa nacer a una nueva vida, obtener vida espiritual, vida eterna. Esta vida surge del Espíritu Santo. Ningún objeto, ningún ritual tiene este poder, solamente el Espíritu de Dios. Tercero, el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Nosotros somos como un templo para Él. Es por eso que nuestro cuerpo también es sagrado y no debe ser ensuciado y manchado por el pecado, como por ejemplo por la fornicación. Que el Espíritu Santo more en nosotros significa la presencia de Dios en nuestra vida. Dios siempre está presente en la vida de quien tiene el Espíritu Santo. No solamente el domingo o en la iglesia. No importa dónde estemos, quien tiene el Espíritu Santo vive en la presencia de Dios. Cuarto, el Espíritu Santo es como una garantía de nuestra salvación. Es como una entrega inicial que hacemos cuando queremos comprar algo de mucho valor. Quien tiene el Espíritu Santo tiene una garantía de su salvación. Claro, quien con su estilo de vida hace huir al Espíritu Santo no puede contar con esta garantía. Quinto, el Espíritu Santo nos guía en el proceso de la santificación y la renovación. Esto significa que si le damos espacio en nuestra vida, si nos ocupamos de la palabra de Dios, seremos cambiados. Este proceso de transformación es tanto un proceso de santificación como también de renovación. Y la meta es llegar a ser más semejantes a Jesús. De esto se trata. La persona renovada espiritualmente tendrá semejanza a Jesús en su trato con la gente, en su amor por los pobres y enfermos, en su disposición de hacer la voluntad de su Padre. Sexto, el Espíritu Santo es nuestro consolador. Nadie puede conocernos mejor que el Espíritu de Dios. Él mora en nosotros y nos consuela como ningún ser humano puede hacerlo. El apóstol Pablo habla de la consolación de Dios. Y séptimo, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Es más, a veces transforma nuestras oraciones de tal manera que puedan llegar bien al oído del Padre. A veces no tenemos palabras para expresar nuestros sentimientos y nuestras peticiones. A veces estamos confundidos. En este momento nos acompaña el Espíritu Santo, nos ayuda, ordena nuestros pensamientos y sentimientos de tal manera que Dios pueda contestar nuestras oraciones y darnos paz otra vez. Porque el Espíritu Santo es un espíritu de la paz y de la armonía. Finalmente, el Espíritu Santo es nuestro guía. Nos orienta, nos aconseja, nos dirige, nos abre los ojos, nos protege de cometer errores,
nos muestra cosas que normalmente no vemos. Y es un guía muy, pero muy confiable. Estamos bien asesorados al escuchar los consejos del Espíritu Santo. Claro, no confundir el Espíritu de Dios con nuestros deseos o nuestras emociones. El Espíritu Santo es confiable porque es un Espíritu de verdad. Nos guía en toda verdad. Así lo prometió Jesús. Y no olvidemos, su instrumento preferible es la Biblia. El apóstol Pablo llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu Santo. Mis estimados amigos, nada mejor que estar acompañados por el Espíritu Santo. Es confiable, es garantía para nuestra salvación. Dice la Biblia, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Lourdes Servín es jefa de una importante empresa de ventas de nuestro medio. Hace pocos años atrás descubrió su pasión por la pintura cuando conoció al Señor. A partir de hoy ella lo reconoce a él como su proveedor de todas las bendiciones y como su inspiración en las artes. Conozcamos su historia. Lourdes Servín es jefa de ventas en Criterium S.A. Sin embargo, su oficio no termina allí. Encontró su pasión en la pintura y decoración sobre cerámica hace poco tiempo. Hace 2 años, entregó su vida a Dios y lo reconoce como el proveedor de todas sus bendiciones e inspirador de esta labor. Siempre digo yo que uno tiene que pasar por circunstancias difíciles para poder conocerle al Señor, ¿verdad? De hecho, yo he pasado por muchas, hasta que pude entregarle mi vida a Dios y hacer que Él haga su voluntad conmigo. Por eso que estoy en este momento trabajando sobre algo tan simple, pero tan lindo, que es pintura sobre cerámica. Es algo con el que yo me siento cómoda, trato de demostrar lo que yo siento a través de lo que yo estoy haciendo en este momento. Guiada por el Espíritu Santo, realiza este tipo de trabajos que sin duda son verdaderas obras de arte. Siempre que hacemos algo, antes que nada dar gracias a Dios por el hecho de tener ese don, porque es un don. No todo el mundo, así como los mejores cantantes, es un don. Uno no aprende con el correr de los años, uno nace con eso. Esta ocupación es un medio evangelístico para ella. Los mayores pedidos que ha recibido hasta ahora son en especial las pinturas con versículos que captan totalmente la atención de las personas. Cuando uno ve el trabajo dice, wow, qué lindo, ¿verdad? Y es increíble cómo los trabajos que tienen versículos son los que más le gustan. Por más de que los demás tengan más decoración, sean más pulcros, más bien hechos, más llamativos, más coloridos, ¿verdad? Sin embargo, el que tiene versículo, por más una florcita, un pequeño detalle que tenga, es como que le llama más la atención a la gente. Yo creo que porque la gente se siente cómoda, no quieren reconocer, pero es como que están necesitados de Dios. Y cuando se impregna eso en un trabajo, es como que ellos dicen por dentro, eso es lo que yo quiero. Uno de los testimonios que nos relató es cómo nace la marca bajo la cual vende sus pinturas. Como objetivo próximo está la creación de un taller con el mismo nombre. Surgió de un día como soy de Luque, pasaba por una de las tiendas y ahí vi un nombre que me llamó mucho la atención y me puse a investigar qué significaba. Y tenía un significado cristiano, ¿verdad? Entonces, de ahí que surgió la idea de ponerle un nombre a lo que yo hacía, ¿verdad? Y se llama Artesanía Shaddai. Shaddai significa el Altísimo, el Todopoderoso. Y ese es uno de los testimonios también, porque desde ese momento yo he recibido muchos más pedidos que antes, cuando estaba solamente con Lourdes Servín. Por último, alienta a las personas a tener a Dios como centro de sus vidas. La persona más exitosa en el mundo no tiene toda la felicidad que tengo yo. Porque si uno no le tiene a Cristo
en su corazón, es difícil trabajar en armonía. Que siga adelante y el paso más importante es abrirle el corazón al Señor. A través de ello vienen las bendiciones. Y a la vuelta de la pausa conoceremos el impactante testimonio de una persona que pudo dejar el ocultismo en el cual estaba involucrado desde muy temprana edad y finalmente hoy se convirtió en un pastor. Conoceremos acerca del poder transformador de Dios en la vida de las personas. No se vayan, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. A continuación conoceremos la historia del pastor Óscar Peralta. Él es pastor principal de la iglesia Monte de Alabanza. Su conversión, su llamado y su trabajo son una muestra de la obra transformadora de Dios en la vida de las personas. Óscar Luis Peralta Agüero nació en Piribebuy, departamento de Cordillera. Si bien proviene de una familia religiosa desde temprana edad, se vio involucrado con el ocultismo. Me metí muy temprano a lo que es el ocultismo. Por un familiar mío, me involucré en el ocultismo siendo ya un niño de 8 años. El pastor Peralta ignoraba entonces en lo que estaba involucrado. Relata que le fueron proveídos 2 guardias, que no eran más que espíritus malignos, que en su ignorancia creía que eran buenos. Tenía 2 guardianes que me habían dado, pensando que son espíritus buenos para mí. Una persona que no conoce a Cristo no sabe con quién espíritu está tratando, ¿verdad? Sin embargo, la luz llegaría a su casa, de la mano de un pastor que visitó a su familia llevando la palabra de Dios. Al principio el pastor Óscar se opuso, sin embargo con el tiempo comenzó a charlar con este siervo de Dios. Gracias a Dios temprano llegó a nuestra casa un pastor llevando la palabra de Dios, a lo que yo me opuse bastante, pero luego atendí a conversar con él. Su madre, quien era la más religiosa, fue la primera en entregar su corazón a Jesús. La religiosa, la que era la que guiaba todo lo que era la religión, todo eso, ella encontró a Cristo a través de la palabra de Dios y entonces a través de esto también yo llegué a asistir a una reunión por curiosidad nada más. Por insistencia del pastor accedió a asistir a una reunión en la que fue confrontado. Cuenta que al principio no creía en la existencia de la vida después de la muerte, pero sería impactado por las palabras de este siervo de Dios. Para mí el infierno y el cielo no existía, solamente era una vida de terrenal nada más. Pero fue algo muy importante e impactante cuando comenzaba yo a dialogar con el pastor, con este pastor que no asistía. Yo me he dado cuenta de que comenzaban los que yo llamaba a mis guardianes, comenzaron a ponerse furiosos, no le gustaba que yo hablara con él. El 27 de marzo de 1977 asistió a una reunión especial por invitación del pastor. Acudió esa noche y fue impactado por el mensaje de la palabra de Dios y decidió entregar su vida a Cristo. Por curiosidad, por el tema me fui y fui tocado por Dios esa noche. Y yo esa noche entregué mi vida a Cristo. A partir de ese momento, inició su caminar con Dios. Relata que al principio fue difícil, sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo pudo superarlo. Dios me permitió aguantar, sobrepasar, sobrevivir esa etapa difícil de la juventud. Y bien, tan rápidamente el Señor me hizo un llamado para la obra. Me dio esa pasión por las almas. El seguimiento por parte del pastor ayudó al joven Óscar a crecer en el camino de Dios y a incentivar su amor hacia las personas. Gracias a ese pastor que me discipuló, me llevó a los hogares a visitar a la gente y a conocer el amor de Dios para las personas. En el año 1984 ingresó al Instituto Bíblico Asunción a prepararse durante 3 años. Completó sus estudios teológicos con otros cursos. Me fui al Instituto Bíblico Asunción a prepararme por 3 años, a hacer mi formación de teología, de la formación de conocimiento bíblico y aparte realicé otros estudios. El tiempo pasó y ni bien terminó sus estudios teológicos, el pastor Óscar empezó a trabajar para la expansión del reino de Dios. Terminé mis estudios, me casé y con mi esposa comenzamos a
a visionar cosas grandes para Dios. El pastor Peralta se define como un pastor evangelista, ya que su visión es alcanzar las almas para Cristo y además establecer iglesias. Yo soy evangelista y después yo, entonces haciendo las campañas evangelísticas, eso es mi parte central, de hacer campaña evangelística, de abrir obras nuevas. Y también Dios me dio la capacidad un poco de acompañar a pastorear. Pero antes de asumir su llamado como pastor, se formó para ser contador, incluso llegó a trabajar en varias empresas. Cuenta que incluso llegó a pensar en la posibilidad de apoyar la obra de Dios, pero desde el sector privado. Pero Dios lo llamó a servirle a tiempo completo. Que llegué a estar en un sitio muy bueno, pero llegado el momento del 21 de septiembre, justamente el 83, yo renuncié todo, entregué todo a Dios y me proyecté ya y renuncié todo mi trabajo, todo lo que era el trabajo de la contabilidad y de soñarme un poco lo que era justamente ese de hacerme rico, ¿verdad? Por decirlo así, por ese lado. Poco después de terminar los estudios teológicos, el pastor Óscar se incorporó a un ministerio evangelístico que lo llevó a establecer varias iglesias. Inmediatamente me incorporé a un equipo evangelístico que trabajaba en plantación de iglesias, que era justamente donde don Alberto Enns era el director, el ministerio evangelístico, donde a mí, a través de ese ministerio yo conocí a Cristo. Y siempre soñé trabajar en ese equipo. Y cuando yo terminaba mi estudio en el IBA, me llamó él mismo y me ofreció ese trabajo, que para mí fue toda una sorpresa. Más adelante, se incorporaría junto a su esposa a un ministerio de misiones, que lo llevaría hasta Coronel Oviedo, ciudad de la que se enamoró. Me incorporé a la llamada obra misionera y vinimos a esta ciudad bella de Coronel Oviedo y nos enamoramos. Nosotros vinimos sencillamente por 5 a 6 años máximo, pero Dios puso otra dirección y nos estableció aquí, así que esta es nuestra base. El pastor Óscar relata que actualmente están con la visión de plantar iglesias en los 17 departamentos del país. Esto en el marco de un plan que va hasta el 2020. Estoy abocado a una proyección grande de plantar iglesias en los 17 departamentos del Paraguay. El pastor Óscar Peralta tiene 28 años de ministerio. Durante sus años de servicios tuvo la oportunidad de establecer varias iglesias en diversos puntos del país. Y el Colegio Cristiano Faith Christian School realizó una nueva edición de su ya tradicional intercolegial de música. De este evento que busca rescatar los valores en la juventud participaron varios colegios de la capital. El 24 de mayo se realizó el intercolegial de música del Faith Christian School denominado Breaking Limit, que significa rompiendo límites. El mismo tuvo el objetivo de mostrar el talento juvenil dentro de un marco de valores. Nuestro objetivo como institución es formar líderes para el cambio, líderes que impacten a nuestro país y que realmente puedan producir el cambio tan anhelado por toda la sociedad paraguaya. Hoy nos reunimos para eso, para demostrar que los jóvenes sí pueden, que sí tienen talentos y que sí pueden hacer el cambio desde un punto de vista positivo, no necesariamente desde las drogas, no necesariamente desde el alcohol, sino demostrando que sus talentos son reales, que están aquí y que están al servicio de su nación. Los 13 colegios involucrados en esta competencia participaron en 3 categorías, grupal, coral y solista. Están entre ellos Los Laureles, Dante, Santa Clara, Panamericano, Trinity, Internacional, también Técnico Nacional, Técnico Javier, entre otros. Las letras de las canciones son letras con mucho contenido, no son solamente melodías, son letras que llevan un mensaje detrás que realmente ellos mismos han tomado como lema. La gente va a venir a ver en esta noche mensaje de una juventud llena de esperanza, de una juventud que ama su patria y que lo único que busca es un nuevo Paraguay. Nosotros creemos que con la ayuda de Dios todo eso es posible. Los colegios ganadores fueron el Santa Clara en la categoría solista, Las Teresas en la categoría grupal y el Colegio Apostólico San José en la coral. Estos colegios se llevaron los trofeos, pero además varios otros fueron ganadores bajo la representación de sus alumnos, ya que los 7 mejores guitarristas fueron adjudicados con una beca de Maya Jazz and Rock para perfeccionar su talento musical. Y a la vuelta de la pausa te contaremos detalles acerca de un evento para toda la familia que busca honrar al Espíritu Santo. Así que no te vayas, que enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Preste atención a esta historia, porque a continuación conoceremos acerca de la vida de una mujer
que vive en nuestro país. Sobrevivió el Holocausto y está a punto de cumplir 107 años. Hilde es una mujer llena de recuerdos. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío gracias a que vino a vivir a Paraguay. Relata que nació en Alemania en una localidad cercana a Holanda. Vivió su niñez rodeada de sus 3 hermanos y junto a sus padres en una casa grande y linda. Se formó en buenos colegios y finalmente ingresó a trabajar como secretaria en una empresa de minería. Eran los años 30. La crueldad del nazismo se hacía notoria contra los judíos, lo que obligó a Hilde y a su familia a abandonar el país. Salvamos por la época de Hitler, que era contra los judíos y que mandó matar mucho, pero nosotros podíamos salvar, venir, mi esposo y yo aquí, y mis hermanas vivían en Israel. Recuerda los años de cruel persecución contra el pueblo judío, especialmente en Alemania, hecho que motivó la diáspora de muchos. Los judíos salieron todo por la época de Hitler, lo que podían salir, y lo que lo mataron, mataron. Cuenta que su llegada a Paraguay fue gracias a la intervención de una persona que enviaba papeles para que los judíos pudieran llegar al país. Relata Hilde que gracias a esta persona, familias enteras se salvaron de la crueldad de la guerra. Había, como yo dije, un señor, pero joven, fue aquí sola. Y después, cuando era tan terrible en Alemania contra los judíos, él mandó a nosotros papeles para que podíamos venir aquí. Para llegar a Paraguay tuvieron que viajar en barco hasta Sudamérica y finalmente en tren hasta Asunción. En Capital vivieron en la esquina de Colón y Estrella. Allí formaron un restaurante que por años fue muy conocido por la sociedad asuncena, denominado Bristol. Hilde asegura que en nuestro país fueron muy afortunados. Aquí teníamos suerte, es cierto. Teníamos mucha suerte. Trabajamos. Teníamos un restaurante. Años más tarde, y una vez finalizada la guerra, cuenta que volvió a Alemania, visitó la casa de la infancia, cuenta que hasta ahora sigue allí. Después, cuando vivía aquí, estuve en Alemania y he visto nuestra casa, entró en nuestra casa, que había otra familia que no conocía, ¿no? Pero la casa está hoy todavía, la linda casa teníamos. Hilde relata que en su día a día es muy activa. A su avanzada edad todavía realiza labores de la casa como cocinar y que se vale por sí misma para todo. Asegura que la longevidad es una cuestión familiar. Es también por la familia. ¿Por la familia? Sí, pues que como mis hermanas que vivían en Israel tenían también wie alt waren die? 97 y 90, casi salieron ellos también. Era por la familia. Hilde es un testimonio de vida. Se describe como una persona que cree y confía en Dios. Próximamente celebrará 107 años de vida. Y queremos agradecer a toda la gente que se pone en contacto con nosotros de Asunción y también del interior del país. Y si querés hacerlo, también podés buscarnos en Facebook, porque ahí Noticiero Cristiano tiene su página. Así que solamente tenés que buscarnos, Noticiero Cristiano. Allí podrás encontrar información acerca de las actividades que tienen lugar e informarte de todo lo que pasa en el ámbito cristiano durante la semana, por supuesto. Así que estamos en Facebook, Noticiero Cristiano. A continuación te contamos acerca de este evento que está preparando la Convención de Hermanos Menonitas. Estamos hablando de una actividad que busca celebrar el Día de Pentecostés con un evento multitudinario. El objetivo de esta actividad es poder celebrar esta fecha tan importante para la cristiandad y, por supuesto, honrar al Espíritu Santo. El 9 de junio tendrá lugar la celebración por el Día de Pentecostés en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg. Se aguarda la presencia de unas 3.000 personas de las iglesias que conforman la Convención de los Hermanos Menonitas y miembros de otras congregaciones que quieran adherirse. La intención de los organizadores es rescatar esta importante celebración para el ámbito cristiano. Queremos recuperar otra vez darle otra vez para que la nueva generación también pueda tener en cuenta y considerar que es una fecha
muy importante para la cristiandad. El evento iniciará a las 18 horas y se extenderá hasta las 21. El programa incluye celebración con alabanza, adoración, danza con pandero y predicación de la palabra de Dios. El pastor Juan Silverio Verón destaca la importancia de este evento donde se honrará al Espíritu Santo. En este tiempo hay un despertar, hay un avivamiento respecto a la obra, al accionar del Espíritu Santo. Por segunda vez consecutiva, la Convención de los Hermanos Menonitas organiza un evento para recordar Pentecostés y celebrar al Espíritu Santo. Y queremos saludar a nuestro compañero Víctor Núñez, quien nos trae las informaciones del ámbito deportivo. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Belén, feliz domingo para todos. Y en este fin de semana de eliminatorias, qué mejor que conocer a las figuras que tienen este fútbol sudamericano entonces. Vamos a conocer a Edison Cavani, este jugador uruguayo de tan solo 25 años que brilló en el 2007 en un sudamericano sub-20 que se disputó en Paraguay. Vamos a escuchar su testimonio entonces. Bueno, soy Edison Cavani, uruguayo, y quería contarle un poco de mi vida cristiana, ¿no? De mi vida en familia. Pero siempre cristiana, cerca del Señor. Fue un cambio muy importante en mi vida porque, como ustedes todos saben, siempre en el fútbol, en el ambiente de fútbol, hay muchas facilidades, muchas tentaciones, muchas cosas que a veces te pueden desviar del camino de la profesionalidad, pero lo más importante es que te desvía del camino, yo creo, de la salvación, ¿no? El camino del Señor, que es ese camino pulido, ese camino limpio que quiere Dios para nosotros. Edison nació en una localidad llamada Salto, en Uruguay, y muy tempranamente él se mudó a Montevideo para, obviamente, realizar sus tareas de futbolista. Siendo muy joven, él se casó con su novia de toda la vida y él contaba que necesitaba mucho la palabra de Dios y con Dios le ayudó mucho para, obviamente, seguir siendo futbolista y triunfar en él. Fue donde mi corazón empezó a sentir la necesidad de la palabra, ¿no? Empezó a sentir esa necesidad de acercarse cada vez más al Señor. Y así mismo también lo empezó a sentir mi señora, que en ese momento era mi novia, pero era mi compañera, y bueno, y empezamos a seguir al Señor, empezamos a leer la palabra cada vez más, y el primer paso de obediencia que dimos fue el paso del matrimonio, ¿no? Fue ese paso muy importante, éramos los dos muy jóvenes, pero ya en ese momento el Señor había tocado nuestros corazones y dimos ese paso de obediencia que fue el matrimonio. Desde ese momento empezó nuestra vida cristiana, desde ese momento empezó nuestra vida, nuestro matrimonio, ¿sí? Nuestra familia, porque desde ese momento ya formamos parte de una sola carne los dos. Entonces, no hay cosa más linda que es tener un camino con Dios, saber de que Dios está contigo en todo momento, saber que Dios en una prueba, como tenemos muchas pruebas en la vida, en un problema, en un momento de felicidad, tenemos que saber que Dios nos acompaña, que Él está ahí esperando el momento que nosotros le demos la posibilidad de poder obrar en nuestras vidas. Y qué más lindo, ¿no? Qué más lindo que tener un Dios que nos guía, un Dios, ¿cómo te puedo decir? Un Dios fiel, ¿no? Un Dios que en su palabra te promete la victoria en cada camino, en cada problema, en cada desafío que tú tengas. Nunca te promete un camino fácil, ni te promete un camino sin problema, pero sí te promete una llegada, un arribo con felicidad, con gozo, con alegría y con la victoria, ¿no? Yo creo que esa victoria siempre la debemos reconocer y debemos poner a Dios en primer lugar, porque yo hoy siendo futbolista sé que fue Dios que me dio el don divino de poder ser futbolista. Con mis fuerzas, con mis ganas, yo seguí adelante y traté de explotar eso que Dios me había dado, porque sabía que si había llegado a Italia me faltaba algo, pero sabía que con Dios en mi corazón, todas las cosas que a veces parecen imposibles, cuando tenés un Dios como Él, que es eterno, que es fiel, todas las cosas
se te pueden dar, todas las puertas se pueden abrir. Es el único que puede abrir puertas imposibles. A Edinson Cavani le va muy bien en su carrera como futbolista. Está triunfando en Italia y también con la selección uruguaya, pero tuvo momentos difíciles y salió de ellos leyendo la Biblia. Te invito a que puedas leer la Biblia, que puedas leer la palabra, que vas a encontrar muchas palabras de aliento. En la Biblia vas a encontrar muchas palabras, muchos versículos de salvación para tu vida, para la vida de tu familia, de esas personas que hoy están a tu lado, que capaz todavía no han tenido esa experiencia ni ese acercamiento a Dios. A mí me ha cambiado la vida, a mi familia también. De a poco estoy tratando de que mi familia, como mis padres, mis hermanos, toda esa gente que tengo al lado mío pueda entregar su corazón a Dios, ¿no? Pueda hacer esa oración de fe, esa oración de salvación. Cuando uno sigue a Dios, todas las cosas, así sea un problema como lo dije, así sea un momento de dificultad, así sea una enfermedad, todas las cosas obran para el bien de todos aquellos que seguimos a Dios y que amamos a Dios. Entonces te puedo decir que de frente a un problema, de frente a una dificultad, en la vida cotidiana, en cada día, cuando te despertás, cuando te vas a dormir, te invito a que busques al Señor, a que busques a Jesucristo, que va a ser el que te va a guiar, el que va a ser el que te va a proteger en todo momento. Y es lo más lindo que me puede haber pasado. En un momento de alegría, darle la gloria a Dios, y en un momento de problema, darle la gloria a Dios. Porque como te dije, todo obra para el bien del que lo ama. En cada cosa que te sucede es algo que vas a aprender, es una experiencia nueva en tu vida, es una puerta que se te puede abrir. Entonces, deja todo en manos de Dios, deja todo en manos del Señor, que vas a ver que es una cosa maravillosa y que te va a acompañar y te va a ayudar a seguir adelante en toda tu vida. Les mando un abrazo grande a todos. Esa fue mi experiencia y mi historia te puedo decir, hasta aquí de mi vida cristiana junto a mi familia y bueno, que Dios lo bendiga a todos. Un beso grande. Así conocimos un poquito más la vida de Edinson Cavani, este jugador del Napoli de Italia y también de la selección uruguaya. Belén. Excelente, Víctor, y por sobre todas las cosas, un impactante testimonio es el que siempre estamos viendo, bueno, todos los domingos aquí en esta sección de deportes donde conocemos a aquellas personas que están haciendo la diferencia en el ámbito de los deportes. Y un dato que quiero contarte, Víctor, y también por supuesto a toda nuestra audiencia, es que a partir de esta semana vamos a estar visitando algunas escuelas de fútbol cristianas aquí en nuestra capital, donde se está haciendo un trabajo interesante con los niños en el ámbito del deporte. Así que es muy interesante la labor que están realizando muchas de estas instituciones en formar a chicos en los valores cristianos, en el deporte, por supuesto, y de esa manera muchos de estos chicos están siendo rescatados tal vez finalmente en la adolescencia o cuando crecen, de involucrarse en cosas que no son tan sanas. Así que interesante el trabajo que están realizando estas instituciones y vamos a empezar a conocerlos a partir de la próxima edición del Noticiero Cristiano. Ya hay muchas escuelas anotadas porque obviamente hay que formar al niño desde la base, donde obviamente donde se va a ver el trabajo a largo plazo. Así mismo, interesante. Así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Radio Mensajero es una emisora ubicada en la localidad de Tres Palmas, departamento de Caaguazú. Desde hace varios años esta emisora trabaja para llevar el mensaje de Cristo a toda la zona. Radio Mensajero 100.9 FM inició en el corazón de un grupo de personas visionarias que deseaban la instalación de una emisora para difundir el mensaje de salvación en toda la zona. Inicia en el corazón de algunas personas que tuvieron la visión de una emisora cristiana en la región oriental de nuestro país hace muchos años atrás. Pasaron los años y el sueño fue tomando forma. Es así que un 23 de marzo del año 1999 se emitieron las primeras señales de Radio Mensajero,
Desde entonces y hasta hoy día, la radio realiza la valiosa labor de transmitir el mensaje de Cristo las 24 horas del día. La diversidad cultural característica del departamento de Caaguazú obliga a los directivos de Radio Mensajero a emitir la programación en diversos idiomas. Es así que la mayor parte de la programación está en castellano. Sin embargo, destinan unas cuantas horas a la programación en otras lenguas. 4 horas por día en idioma guaraní, programas en vivo principalmente, 1 hora y media por día en idiomas alemán o el dialecto Plotich, que tenemos varios colonos menonitas en esta zona, así que esa programación es para ellos. Y los días sábados y domingos, algo en idioma portugués. El resto de la programación es en español. Radio Mensajero cuenta con una variada programación para todos los gustos, desde programas de entretenimiento hasta noticiosos, deportivos y también de estudios bíblicos. Todo esto con el objetivo de asistir a la audiencia de forma integral. Nuestra visión es ayudar a las personas en forma integral, así que una programación bien variada para que todos los oyentes se puedan sentir a gusto. Directivos relatan que el lema de la emisora es ser una radio amiga de la audiencia. Que sientan que nosotros no solamente estamos haciendo algo con algún fin u objetivo, sino que nuestro objetivo es llegar a su corazón, ser un amigo, una amiga para la persona que está escuchando. Una parte importante de la radio representan los voluntarios. Ellos forman parte relevante del equipo de trabajo que conforma la emisora a fin de mantener operativa la radio. Gracias a Dios, en todos estos 13 años que casi estamos cumpliendo, tenemos personas que están ayudando en forma voluntaria. Los locutores, quienes mantienen el contacto con la audiencia, provienen de varios puntos del país, lo que mantiene la diversidad de la programación. Eso ha sido una característica de Radio Mensajero, que los locutores siempre se están encontrando aquí de varios departamentos y muchas veces también de zonas bien alejadas del departamento de Caaguazú. Directivos relatan que lo más importante para el equipo de trabajo es mantener la mirada fija en el objetivo central de ayudar a las personas a acercarse a Dios. Cada uno de ellos vino con el corazón puesto en la idea de ayudar a las personas, de ofrecer su servicio en ayuda de otras personas. Cada uno de ellos se sacrifica para lograr lo que queremos lograr, que es llegar a las personas con el mensaje de salvación. Radio Mensajero realiza una importante labor para apoyar el trabajo de pastores y de iglesias en la zona. Estamos muy fuertes también con eso de apoyar a los pastores, a los líderes de instituciones cristianas, brindando un servicio gratuito para ellos para anunciar sus eventos, sus campañas evangelísticas o cualquier reunión que tengan en su iglesia o institución. Los directivos de Radio Mensajero manifestaron su agradecimiento al Creador por la oportunidad de colaborar con el reino en la expansión del Evangelio a través de las ondas de la radio. Él ha sido fiel en todo momento con nosotros. Gracias a Él estamos en este trabajo. Gracias a Él nosotros hemos conocido a Jesucristo. Gracias a Él tenemos la posibilidad de comunicar ese mensaje de salvación a otras personas. Y creo que eso es lo más importante. Radio Mensajero celebró recientemente 13 años de valiosa obra para la difusión del mensaje de salvación de Jesucristo a través de las ondas de la radioemisora. Y para comunicarte con nuestra producción podés hacerlo a través de nuestro correo electrónico noticierocristiano@redguaraní.com.py. Allí nos gustaría recibir tu parecer acerca del trabajo que estamos realizando y, por qué no, que nos puedas contar acerca de las actividades que realizás con tu iglesia, con tu ministerio, para que nosotros podamos difundir y dar a conocer a otras personas. Igualmente, si nos querés invitar a alguno de los eventos o a que podamos conocer tu iglesia, noticierocristiano@redguaraní.com.py. Allí nos envías y con gusto estaremos llegando hasta donde vos estés. No importa que estés en la capital y también en el interior del país. Todo el esfuerzo para llegar donde vos estás. Y hablando acerca de nuestro correo electrónico, esta semana tuvimos el agrado de recibir una comunicación de parte de una televidente y queremos compartirlo contigo en estos momentos. Una comunicación que por supuesto nos llena de alegría y de poder seguir realizando este trabajo que con mucho gusto estamos haciendo.
La familia Orué vive en Posadas, Argentina. Está integrada por 4 miembros, 2 padres y 2 hijos adolescentes de 19 y 17 años, todos cristianos. La madre Nélida Orué envía una carta para saludar y hacernos saber cómo el programa afecta su vida. Comentó que trabajan llevando la palabra de Dios a niños en una localidad a 100 kilómetros de Posadas, en donde abrieron una escuela dominical. En sus palabras, el noticiero cristiano los fortalece mediante las palabras y testimonios, dándoles esperanza y mostrándoles cómo cada día el evangelio es predicado en nuestro país. Nos gusta mucho el noticiero cristiano. Nos alientan los testimonios de jóvenes que pasan en su programa, expresó Nélida en su carta. La representante de esta familia se despidió cordialmente, deseando bendiciones al equipo de producción y a los televidentes. Vuelta de la pausa les presentaremos un ministerio que trabaja hace varios años en nuestro país, generando un gran impacto en la vida de niños y jóvenes. No se vayan, enseguida volvemos con más Noticiero Cristiano. Y como adelantábamos, les contamos a continuación acerca de un ministerio que viene trabajando hace varios años con niños en nuestro país. Estamos hablando del Ministerio de Exploradores del Rey. En el siguiente informe queremos hablarle acerca del trabajo tan valioso que realizan y, por supuesto, cómo involucrarse con este ministerio. El programa y ministerio para niños, adolescentes y jóvenes denominado Exploradores del Rey inició en el año 1988 en nuestro país, de la mano del misionero y reverendo Thomas Bentley. El mismo vino de los Estados Unidos y tras una breve estadía por Uruguay, inició este ministerio, que encontró su cuna en Paraguay. Desde acá, Exploradores del Rey se esparciría por distintos países, incluyendo Argentina, Bolivia y Uruguay. Esto es un programa en donde persiste lógicamente el voluntariado, ¿verdad? Esto es un voluntariado, un llamado, como decimos nosotros, ¿verdad? Para trabajar con niños, muchachos, con jóvenes. Nuestro objetivo principal es evangelizar a los muchachos de 7 a 17 años. Esto es una herramienta, Exploradores del Rey es una herramienta muy fuerte para las iglesias. Bueno, eso podrían afirmar categóricamente las iglesias que trabajan bien con un programa Exploradores del Rey, ¿verdad? Son muchos los líderes, pastores y hombres de negocio que formaron parte de este ministerio, que brinda una formación completa a los varones desde temprana edad. Es un programa en donde los muchachos van haciéndose de nociones en muchas áreas de sus vidas. No solamente la parte espiritual, la parte moral, la parte física, mental, social, porque Exploradores del Rey es un programa en donde abarca un desarrollo integral. Debido a los miles de casos de éxito con los que la organización cuenta como testimonios, ser parte de este ministerio, en palabra de su director, brinda grandes satisfacciones. Sentimos mucho orgullo realmente por este programa, por el hecho de que hemos logrado, por decir así, rescatar, mantener a muchos niños, muchos muchachos que hoy en día son hombres, son jefes de familias, son líderes de iglesias que han evitado de una u otra manera estar fuera de nuestras iglesias, fuera perdiendo el tiempo en cosas que a lo mejor tal vez podrían ser dañinos para ellos, ¿verdad? Que podrían lógicamente ser malos para ellos como personas, pero el programa lógicamente le dio bastante fuerza, desarrollo sobre todas las cosas, en todas las áreas, a las muchas personas que hoy en día están ocupando posiciones de liderazgo en nuestro país. Según explica el director, los casos de éxito o fracaso en torno a la experiencia que viven los chicos están directamente relacionados a la formación de los docentes. Lamentablemente, no siempre se dan buenas experiencias, sencillamente por la poca preparación, por el poco adiestramiento que tienen las personas que llevan adelante en las iglesias este programa. Pero en el caso de muchas iglesias que lo hacen de manera muy efectiva, pasa por la capacitación,
el permanente entrenamiento que van haciendo los líderes. Varios años han pasado desde que el ministerio empezó en nuestro país, por el cual el programa de estudio tuvo que ser adaptado para adecuarse a la actualidad. No obstante, los principios bíblicos base del mismo se mantienen. El programa ha sufrido un montón de modificaciones justamente por la necesidad que hemos tenido de que los chicos lógicamente tienen otros intereses en ese tiempo. La tecnología nos ha invadido tanto que muchas de las actividades lógicamente también tienen parte en donde la tecnología tiene mucho que ver. Las investigaciones en internet, muchos de los datos que tenemos lógicamente ya están todos informatizados, ¿verdad? En donde los chicos pueden estudiar en su casa, en donde pueden lógicamente ampliar mucho más su conocimiento en lo que la tecnología puede ayudarnos con eso, ¿verdad? Para quienes deseen llevar este programa a su iglesia como parte de la formación dada por la Escuelita Dominical o Ministerio, pueden comunicarse al 0981-305-610 y solicitar los materiales e inclusive capacitaciones. Y con esta información ponemos punto final a nuestra tarea informativa de la fecha. El tiempo pasó volando y estamos muy gustosos de poder acompañarles todos los domingos de 7:30 a 8:30 con las mejores informaciones que hacen al ámbito de las iglesias. Pero quiero aprovechar y antes de despedirme, animarte que puedas ir con toda tu familia a una iglesia. No basta solamente con ver mensajes por la televisión o leer buenos libros o tal vez solamente leer la Biblia. Es importante formar parte de una comunidad de hermanos cristianos que puedan animarte y ayudarte en tu caminar con Dios. Así que te animo a que con toda tu familia vayan a una iglesia. Segura hay una iglesia cerca de tu casa donde te esperan con los brazos abiertos. De mi parte es todo y nos volveremos a encontrar el próximo domingo en una nueva edición de Noticiero Cristiano. Hasta entonces.